Muy bien, vamos a empezar con el tema de fricción o también se le llama fuerza de rozamiento. Eso lo vamos a tener cuando tengamos un bloque y le vamos a estar aplicando una cierta fuerza. La energía que está entre el bloque y el piso, aquí, en esta parte, voy a tener, de acuerdo a los materiales, una energía que va a tratar de eliminar que los cuerpos se muevan. A esa fuerza se le llama coeficiente de fricción y voy a calcular cómo generaría nuestro movimiento. Siempre que nosotros tengamos una fuerza, pues en teoría el bloque se debe mover. Entonces, y aparte, si tengo una masa también, voy a tener aquí una masa. Esa masa va a ocasionar que mi cuerpo tenga un peso. Entonces voy a tener aquí un peso W. Y como está sobre un plano, al tener un plano aquí, va a haber una fuerza normal que hace que el bloque se mantenga. Entonces, hacia arriba voy a tener una fuerza normal. Una normal. Y como tengo un coeficiente de fricción, entonces debería haber una fuerza en contra del movimiento que va a ser la fuerza de fricción. Entonces voy a tener hacia el lado izquierdo mi fuerza de fricción. Normalmente esa fuerza de fricción le ponemos FR como una fuerza resistiva porque se está resistiendo a el movimiento. Muy bien. Esos son nuestros datos de manera general que vamos a tener en un problema de este tipo. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo lo podemos solucionar. Muy bien, ya aquí está nuestro problema. No quise poner ahorita en la parte teórica cómo se va resolviendo, sino más bien ahorita vamos a ir poniendo el paso a pasito, cómo lo vamos a ir tratando. Principalmente vamos a tener dos reglas de las leyes de Newton. La primera es que la suma de las fuerzas en el eje vertical, en el eje de las 10, siempre va a ser igual a cero. Y en el eje horizontal, como el bloque ya se va a mover, ya no son igual a cero. Ahí serían la suma de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Bueno, vamos a ir poniendo paso a paso primero. El primer paso sería, vamos a ir poniéndolo acá. Paso número 1. Primero, en el paso número 1 lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. No podemos entrar a trabajar si no conocemos bien cómo está nuestro fenómeno. Entonces, tenemos un bloque. Al centro del bloque voy a poner mi sistema de ejes coordenados. Aquí tengo X y aquí tengo Y. Muy bien, entonces tengo esta fuerza de 150 newtons hacia el lado derecho. Entonces voy a tener aquí vamos a ponerla, solo le voy a poner las letras, sería F. Luego, ¿qué otra fuerza? Como tengo una masa de 5 kilogramos, eso me va a generar un peso y el peso siempre es vertical, va a ir hacia abajo. Entonces voy a tener hacia acá abajo un peso W. Ya sabemos que el peso es masa por gravedad, ahorita lo vamos a poner. Luego, ¿qué otra cosa? Como tenemos un coeficiente de fricción, déjenme ver cuánto daba el coeficiente, 10%. El coeficiente de fricción, si no me lo dan en punto decimal, me lo podrán dar en porcentual, porque el coeficiente de fricción es qué tanto se va a resistir a tu movimiento. Si se va a resistir el 10%, el 20%, el 100%. Si se resiste el 100%, es que tu bloque no lo vas a mover, estaría totalmente pegado. Si la resistencia es del 0%, indica que pues prácticamente no hay fricción. Entonces aquí el coeficiente de fricción es igual al 10%, que equivale a 0.1. Entonces, como existe un coeficiente de fricción, debe de haber una fuerza de fricción. Por lo tanto, hacia atrás
hay una fuerza resistiva. La voy a poner aquí, sería hacia atrás, nuestra fuerza resistiva. Y si tiene un peso, está sobre un plano, debería haber una fuerza que lo está sosteniendo, que no se hunde, obviamente. Entonces, tenemos hacia arriba una fuerza normal. Y esas son todas mis fuerzas que están interviniendo en mi sistema, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular la sumatoria de las fuerzas en X, ¿vale? Entonces, en el primer paso era el diagrama. Segundo paso es calcular la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Eso con el objetivo de calcular la normal, porque al calcular la normal, si la multiplico por el coeficiente de fricción, voy a obtener la fuerza resistiva, la fuerza de fricción, ¿vale? Entonces, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y con el objetivo de calcular la normal. Voy a ponerle aquí, con el objetivo de que la fuerza normal ya no sea una incógnita, sino que sepamos cuál es su valor. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, por eso es importante nuestro diagrama, porque nuestro diagrama nos va a ir diciendo qué fuerzas existen en el eje de las Y. Muy bien, entonces primero tenemos, en el eje de las Y tengo esta, la fuerza normal que va hacia arriba, es positiva. Entonces sería aquí la fuerza normal. Luego, el otro dato que tengo es el peso W. El peso W va hacia abajo, entonces sería negativo menos W. Ya no tengo nada de las fuerzas verticales, entonces eso es igual a 0. Si despejo aquí la fuerza normal, el peso que está restando lo paso sumando y se obtiene que la fuerza normal es igual al peso. Ya tenemos la fuerza normal, equivale a el peso. En muchas veces los libros nos dicen siempre que la fuerza normal es igual al peso. No siempre. Por ejemplo, el siguiente problema que vamos a hacer, esta fuerza ya tiene un cierto grado, entonces ahí en ese caso ya no va a ser que la fuerza normal es igual al peso. Es por eso que en este paso siempre hay que calcular la suma de las fuerzas en Y con el objetivo de calcular la fuerza normal. Muy bien, ya que tenemos la fuerza normal, lo voy a hacer aquí ya numérico. La fuerza normal sería el peso que es la masa por gravedad, que en ese caso sería 5 como masa por 9.81. Entonces, la fuerza normal va a ser igual a, lo voy a hacer aquí en calculadora, 5 por 9.81. Me da 49.05. 49.05 y unidades newtons. Muy bien, ya que tenemos la fuerza normal, nos vamos al siguiente paso. El paso número 3 sería, tercero, calcular la fuerza resistiva. Calcular la fuerza resistiva. Y siempre va a ser la fuerza resistiva el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Por eso era importante calcular la fuerza normal, porque aquí la íbamos a ocupar. Entonces queda la fuerza resistiva va a ser igual a el coeficiente que es 0.1 por la fuerza normal que es 49.05. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a tener aquí es la multiplicación de estos dos. Sería 0.1 por 49.05, solamente se recorre el punto decimal y me queda que es 4.905 newtons. Ya tengo nuestra fuerza resistiva. Ahora lo que viene, ahora sí la parte de movimiento. El último paso, digamos el cuarto paso, sería calcular
la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Recordando que aquí en sí el problema era eso, nos pedía calcular la aceleración de nuestro bloque, ¿vale? Eso es el objetivo, la aceleración de nuestro bloque. Entonces, metiendo los datos, aquí la sumatoria de las fuerzas en X, ¿qué fuerzas tengo en X? Tengo la fuerza resistiva y tengo la fuerza que nos daban desde un inicio, la de 150. La resistiva va hacia atrás, es negativa. Entonces ponemos aquí menos la fuerza resistiva más la fuerza y es igual a la masa por la aceleración en X. Y de ahí vamos a despejar la aceleración. Vamos a meterle los datos. La fuerza resistiva ya la tenemos aquí. Menos 4.905. Más la fuerza que me daban de 150 es igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la aceleración. Despejando la aceleración, me quedaría menos 4.905 más 150, todo esto sobre 5, y eso es igual a la aceleración. Metemos esos valores aquí en nuestra calculadora. Menos 4.905 más 150 entre 5. Y eso me da 29.019. Entonces, la aceleración sería 29.019. Esa aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Y esta sería mi solución. Mi bloque se está acelerando con 29.019 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, lo dejo para que apunten y vamos al siguiente problema. Muy bien, tenemos ahora el siguiente caso. Hay un bloque con masa de 5 kilogramos. Nuestra fuerza es de 150. El ángulo de 10 y el coeficiente de fricción de 10. Si se fijan, es igual al que teníamos hace rato, solo que ahora sí el ángulo voy a tener de 10 grados. Y aquí voy a tener que hacer una descomposición. Vamos a empezar. Primero, el paso número 1, habíamos dicho que teníamos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ver. Primero, diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre tengo que poner todas mis fuerzas que existen. Entonces sería, voy a poner aquí mi sistema de eje coordenado. Y empezamos. Tenemos esta fuerza de 150, pero tiene un ángulo de 10 grados. Entonces voy a tener aquí de este lado una fuerza de 150, pero con 10 grados. Luego, como tengo una masa, entonces voy a tener un peso. El peso es vertical. Lo voy a poner aquí, voy a tener un peso W. Si tengo un peso, voy a tener una fuerza normal, más porque está sobre un plano. Entonces voy a tener aquí la fuerza normal. Y aparte de la fuerza normal, como tengo un coeficiente de fricción, voy a tener una fuerza resistiva, que sería hacia atrás. La fuerza de fricción, la fuerza resistiva. Ahora, ¿qué es de diferente aquí? Que esta fuerza de 150 no la puedo manejar así porque aquí no alcanzo a ver qué está en X y qué está en Y, está entre X y Y. Entonces, lo que tengo que hacer es descomposición de fuerzas.
si recuerdan en los temas que vimos de vectores, esta fuerza la puedo descomponer en sus dos componentes. Entonces, esta, si la descompongo en X, estaría por aquí y le voy a llamar Fx. Y esta misma la descompongo hacia acá y voy a obtener Fy. Entonces, realmente puedo quitar esta fuerza, ya la puedo quitar, pero estaría indicando con sus componentes que aquí está. Si le pongo la fuerza en X y la fuerza en Y, pues prácticamente aquí la estoy incluyendo. Entonces, con esa fuerza X y fuerza Y, ya la incluimos, ¿sale? Recordemos que la fuerza en X siempre va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, que en ese caso sería 150 coseno de 10, y la fuerza en Y sería fuerza seno del ángulo, que en ese caso sería 150 por el seno de 10. Muy bien, ya tenemos nuestro diagrama. Entonces, segundo paso es calcular las fuerzas en Y, igualado hasta cero. Entonces quedaría, vamos a ponerle acá, segundo paso. Calcular la suma de fuerzas en Y igual a cero. Y empezamos a ver en nuestro diagrama qué fuerzas existen. Tengo hacia arriba la fuerza normal, es positiva, Fn. Tengo hacia arriba la fuerza en Y, entonces es positiva, más Fy. Tengo hacia abajo el W, entonces este es menos W. Y eso es igual a cero, porque no debe haber movimiento. El bloque solo se mueve a la horizontal, no a la vertical. Entonces, de ahí, recordemos que el objetivo es calcular la fuerza normal. La despejamos la fuerza normal y va a ser el W que está restando pasa sumando y la fuerza en Y que está sumando pasaría restando. Quedaría menos Fy. Sustituyendo datos, aquí tendríamos que la fuerza normal va a ser igual al peso, que es la masa por gravedad, que son 5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, menos la fuerza en Y. La fuerza en Y sería 150 seno de 10. Entonces aquí sería 150 seno de 10. Y ahí obtenemos ya nuestra fuerza normal. Lo voy a hacer en calculadora. Y haciendo los cálculos en la calculadora me da esto, 23.02 newtons. Ya tengo la fuerza normal, entonces el siguiente paso es ahora calcular nuestra fuerza resistiva. Sería el paso número 3, sería calcular la fuerza resistiva. Y sabemos nosotros que la fuerza resistiva, la fuerza de fricción va a ser igual a el coeficiente de fricción por la fuerza normal, que es 23.02 newtons. Entonces aquí obtengo que la fuerza resistiva va a ser, el coeficiente ya lo voy a cambiar, es 0.1 y me quedaría 2.302 newtons. Esa sería nuestra fuerza de fricción. Muy bien, ahora, ya que tenemos nuestra fuerza de fricción, vamos ahora sí a nuestro siguiente paso. Voy a cerrar aquí nuestros resultados. El siguiente paso es calcular la suma de fuerzas en X, que es igual a la masa por la aceleración, que ya es el último paso, quedaría. Paso 4, calcular suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Entonces, vamos a ver qué fuerzas tenemos en el eje de las X. En el eje de las X tenemos dos fuerzas, que es la fuerza resistiva, la fuerza de fricción, que ya la calculamos. Lo voy a dejar ahorita como valor nada más. Sería la fuerza resistiva. Como va hacia la izquierda, entonces es negativa, menos.
Luego, Fx, ese va a la derecha, entonces va más la fuerza en X y es igual a la masa por la aceleración en X. Y ahora ya ahí nada más metemos los datos. La fuerza resistiva ya sé que es 2.302 más la fuerza en X, que sería 150 coseno de 10. 150 coseno de 10 y es igual a 5 por la aceleración en X. Despejando la aceleración, nos quedaría que es igual a cero negativa menos 2.302 más 150 coseno de 10 entre 5. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué faltó el 0? Coseno de 10 es igual a 5. Y ahora ya metemos esos valores en la calculadora. Voy a hacer el cálculo. Listo. Haciendo los cálculos me da 29.08 y serían metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tengo finalmente nuestro objetivo, que era calcular la aceleración. Muy bien, muchísimas gracias. Les dejo esos dos problemas. Si tienen alguna duda, hagan comentarios. Si quieren algún tema que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Les dejo para que apunten. Muchas gracias.